Empecemos. Evelyn Gubert perdió lo que más quería en su vida. En circunstancias diferentes perdió a sus 3 hijos, a Nicolás, a Alejandra y a Mateo. En 3 momentos diferentes de su vida, la tragedia la embistió con todas sus fuerzas. Eduardo Contreras dio un testimonio valiente y estremecedor sobre la muerte, el sentido de la vida y la capacidad del ser humano para sanar cuando todo parece perdido. La muerte de un hijo yo digo que es un terremoto interno, donde tú quieres botarlo todo, tú quieres renunciar al trabajo, tú quieres hacer un cambio en tu vida absoluto, como que para dejar el dolor afuera y no te das cuenta que el dolor lo vas a cargar siempre. No hay un solo día en el que Evelyn Gubert no recuerde a sus hijos. Son su primer pensamiento al despertar y el último antes de dormir. Se ha enfrentado 3 veces a ese terremoto interno del que habla. Sus 3 hijos murieron por razones distintas y en diferentes momentos de su vida. Yo no sé si haya las palabras suficientes para describir lo que significa un hijo en la vida de una persona. Yo quedé embarazada muy jovencita y fue la felicidad más grande el saber que hay una vida dentro de ti, te cambia absolutamente todo. Después llegaron mis otros 2 hijos y todo el propósito cambia, o sea, toda tu vida se convierte en sacarlos adelante. Nadie está preparado para el dolor y la pérdida. La muerte de Nicolás, Alejandra y Mateo la enfrentaron con el mayor temor de cualquier padre. Me hubiera encantado saber cómo iban a ser de adultos, cómo iba a ser tanto físicamente, qué carrera hubiera elegido, con qué hubiera soñado. Se cortan muchas cosas, que esa es la pérdida general, porque las personas no se pierden. No podría decir, perdí a mis hijos y es el valor más grande, el tesoro más grande que he tenido en la vida, eso no se pierde. Pero sí se pierde los sueños, la esperanza, el futuro. Evelyn es un ejemplo de estoicismo y tenacidad. Decidió que todo ese dolor tiene que servir para algo y por eso quiere contar su historia, ayudar a otros a mirar a la muerte a los ojos y transitar por lo que parece imposible. Ahí con ellos también entendí que no somos dueños de nada, que somos administradores de todo y a mí me los dieron por administrar un tiempo. ¿Cuánto? Pues hasta que el dueño los pida. Evelyn siempre soñó con ser mamá. Cuando le dijeron que estaba embarazada de Nicolás, su primer hijo, la vida se puso patas arriba. Nico nació en el 86. Cuando yo tenía 18 años y en ese momento mi novio tenía 22, o sea, éramos unos niños que quedamos en embarazo. Sin haber estudiado. Sin haber estudiado. No, de verdad la vida cuadritos, pero como con una convicción muy fuerte de para lo que nosotros era bien y mal. Y dijimos, no, vamos a sacar este bebé adelante. Sin mucha plata ni planes claros de qué hacer, decidieron casarse y formar un hogar. En esa época pues había que irse en luna de miel y nosotros un par de chinos sin un peso en el bolsillo. La luna de miel fue en un hotel que se llamaba Mickey Mouse en Melgar. El embarazo de Nicolás fue de alto riesgo. Nació de 7 meses y desde el principio supieron que su vida corría peligro. Un día después del parto, les dijeron que el bebé había sufrido 3 paros cardiorrespiratorios y podría tener daño cerebral. Murió pocas horas después. Mi vida perdió todo el sentido y yo todavía no recuerdo qué pasó en los siguientes años, en los siguientes 4 años. No tengo ni idea. Sé que era mucho dolor, que estaba muy perdida. ¿Y como pareja qué pasó? Seguimos y como que la vida te va empujando, o sea, como que tú no sabes para dónde vas, pero ahí vas. Sí. Ahí vas. Y 4 años más tarde quedé en embarazo de Mateo. Y pues esto ya, por eso les dicen los niños arcoíris cuando llegan a poner color a la vida después de una pérdida. Mateo pesó 3.200 gramos y nació completamente sano. La vida empezó a recomponerse y las heridas a sanar. La situación económica de la familia mejoró y 11 años después, la felicidad estuvo completa con el nacimiento de Alejandra. Fue hermosísimo, yo me quedé un año con Aleja, yo renuncié y me dediqué 100% a mi hija. Cuando Mateo nació, yo me quedé 2 años con él 100% y después empezó mi vida laboral. Y con Alejandra fue más o menos igual. Y creo que la vida te va llevando
sin saber a cosas que después tienen un valor enorme. Compartir todo el tiempo con ellos. Sí, llevando a Mateo a sus partidos de fútbol, estar con la bebé en un ambiente tranquilo. La vida cambió por completo. A pesar de la diferencia de edad, Alejandra y Mateo eran inseparables. Se llevaban 11 años, entonces imagínate, Alejandra de 11 y Mateo de 22 años, pues son dos mundos distintos, entonces todo gira alrededor de ellos. Mateo siempre se quería llevar a su hermana, entonces la pelea, déjame a tu hermana acá, no te la llevas este fin de semana, porque él quería empacar paseo y meter a su hermana en la maleta siempre. Mateo estudiaba administración de empresas en una universidad prestigiosa. Evelyn había hecho una carrera en una multinacional farmacéutica. Mateo no le gustaba, pero ni 5 el estudio, era vago, ese no entendía si estaba escrito en alemán, en español, no, decía esto, no, era terrible. Y Alejandra, que era 11 años menor, era juiciosísima, era pilísima, entonces hacían trueques. Mateo le decía, si me hace la tarea de inglés, yo la llevo a donde sus amiguitas. Alejandra nunca tuvo problemas de salud. Nada les hizo pensar que por una negligencia médica, la vida nuevamente daría un giro de 180 grados. Alejandra empezó a sentirse mal, con dolor de estómago, vómito, diarrea, dolor de cabeza, o sea, se sentía mal. Fabián, el papá, como que hiló que Alejandra estaba tomando mucha agua, como que tiene mucha sed, como que pide mucho líquido. Vivían muy cerca de la clínica Shayo y decidieron llevar a Alejandra por urgencias esa mañana cuando les dijo que no quería ir al colegio, algo completamente inusual en su comportamiento. Pues uno de los momentos más espantosos que he tenido en mi vida. Era viernes 1 de junio de 2012. Este primer médico nos dice que es una gastritis, que probablemente está estresada con los exámenes y que eso no es nada. Le formuló algún medicamento para la gastritis y nos la llevamos para la casa. El sábado y domingo Alejandra no mejoró. Por el contrario, sus síntomas parecían empeorar y por eso decidieron llevarla de nuevo a urgencias. Llegamos donde un segundo médico, también pediatra de urgencias. Y ese día había partido de Colombia. Y el médico estaba vestido con la camiseta de la Selección Colombia y todo el tema lo giraba hacia Colombia. Él decía, doctor, mi hija se ha adelgazado mucho, mire, ha bajado como 1,5 kilos, 2 kilos en 2 días. Ay, las mamás sí que son exageradas. Doctor, esa no es la mirada de mi hija, está vidriosa. ¿Qué diagnóstico les dio? Que el médico anterior tenía razón y que eso era una gastritis, que ella no, que lo que tenía era, no era sed, sino que tenía resequedad en la garganta y por eso pedía líquido. Nos mandó a tomar. Dijo, ¿cuál es tu jugo preferido? ¿De fresa? Ah, no, pues vayan al frente y les compren un jugo de fresa. Sin hacer un examen. Nada, no hizo absolutamente nada. Alejandra llegó a la casa y se quedó dormida, pero algo le dijo instintivamente a Evelyn que ese sueño no era normal. La desperté, en ese momento estaba yo sola con ella en la casa y cuando se despertó me habló una cantidad de incoherencias y eso me asustó terriblemente. Llegué ahí a urgencias, casi que llorando, diciendo por favor, ayúdenme, por favor, necesito que alguien vea a mi hija. Y ahí fue cuando un médico muy responsable la toma en sus manos, hace análisis y descubrió que Alejandra tenía el azúcar en 570. Lo normal es 100, 90, 100. Y esto era una diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 antes era conocida como diabetes juvenil. Es una afección crónica en la que el páncreas produce poca insulina o no la produce en absoluto. Esta hormona es vital para permitir que el azúcar ingrese a las células. Si no se trata a tiempo, puede ser fatal. Alejandra fue ingresada a cuidados intensivos. Su estado era crítico. Me dicen que hay que hacerle algún TAC. Yo la acompaño por todo el pasillo, en la camilla, y en algún punto ella me dice como que se pone atenta y me dice, mamá, tengo mucho dolor de cabeza. Y eso fue lo último que yo oí de mi hija, porque inmediatamente me retiraron, me sacaron de ahí. Después me contaron que había entrado en un paro cardíaco, que la habían tenido que reanimar. Yo creo que ese día Alejandra falleció, o sea, ese día se presentó la muerte cerebral, pero empezaron una serie de comprobaciones y hasta el miércoles nos dijeron también en junta médica que
que había que desconectar a Alejandra porque ya se había comprobado su muerte cerebral. Tenía 11 años. Su muerte derrumbó a toda la familia. La búsqueda de justicia en su memoria empezó en ese mismo instante. Mi esposo entró, se fue directo a urgencias y gritó y lo buscó y el médico escondido por debajo de un escritorio. Ahí vienen todas las reacciones humanas de por Dios, qué vulnerabilidad tan grande estar en médicos de un profesional que de profesional pues no tenía nada y yo no me sentía viva, como que nada tenía sentido, como que es una desconexión del mundo que tú no sabes ni cómo explicarlo. Cada uno afrontó el duelo como pudo. Evelyn se separó de su esposo. Mateo se fue a vivir en un apartamento cercano con su papá y se retiró de la universidad. El dolor era tan grande que no alcanzan las palabras para describirlo. En la casa, donde si antes era llegar a la casa y pelear porque estaba todo prendido, ahora tenía que yo llegar a darle vida a mi casa, aprender a ver a mi hija como, a no hacerla mi verdugo, porque yo decía, ella fue motor de mi felicidad durante 11 años de mi vida. No la puedo convertir en mi verdugo, ahora que mi vida se dañó porque Alejandra no está, que sí. Vivo triste porque Alejandra no está, no, ella no es la culpable de, entonces tengo que aprender a vivir con su recuerdo y no con su ausencia. Con el alma en carne viva aún, un año después de la muerte de Alejandra, a Mateo le diagnosticaron cáncer. El tumor primario estaba en el mediastino, es un órgano que yo no tenía ni idea que existía. ¿Pero qué es porque el mediastino es un órgano que contiene al corazón. El tumor primario estaba en el mediastino y ya tenía metástasis en los pulmones. Intentaron todo por salvar su vida, desde quimioterapia hasta medicina alternativa. Durante 7 meses, Mateo viajó y pudo despedirse de su familia. Mateo era el único hombre, el único nieto hombre. Se fue de este mundo tranquilo, fiel a cómo vivió. Ese día él quería bañarse, pero ya tenía oxígeno a full, le costaba trabajo respirar. Entonces su papá, un tío y un camillero que siempre estaba en las salas de quimioterapia, lo ayudaron a bañarse. Y cuando salió del baño, pidió que le pasaran su billetera y sacó todo lo que tenía en la billetera y se lo puso en el bolsillo al camillero. Le dijo, hermano, le quiero dar las gracias porque usted ha sido un bacán conmigo. Gracias. Y ese día Mateo murió. Y creo que es el broche de oro de quién era él. Ese ver al ser humano que había detrás, la gratitud, el ser buena gente. Eso fue el sello principal. Evelyn pensó que ese era también su final. Pidió irse de este mundo. No veía sentido en seguir adelante. El dolor duró meses, años, y nunca se fue del todo. Era un domingo, y en algún momento yo dije, ¿qué día es hoy? Es domingo. ¿Y dónde está la gente? Estoy sola y he llorado todo el día, y ni siquiera el teléfono ha sonado. Y eso me llevó a pensar, pues la gente está viviendo sus vidas, la única que se está muriendo acá en vida eres tú. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres vivir así para siempre o quieres conectar de nuevo con la vida? 2 años después, Evelyn reconstruyó la vida, se volvió a casar y reenfocó su carrera para ayudar a otros a sanar, a transitar por el duelo. El duelo dura lo que tú dures de víctima. Lo que tú dures lacerándote porque a mí, porque a mí, porque a mí, porque a mí, ahí te vas a quedar. Entonces hay un momento, y fue un duelo bien hecho. Lo lloré, lo ausenté, le agradecí, hablé con él. Pero ya, no puedo hacer más porque la vida te exige salir corriendo. Siempre lo primero que la gente puede preguntar es ¿por qué? ¿Por qué? Si te preguntas ¿por qué a mí? Trata de responderte ¿y por qué no? Si la vida va rotando y nos va pasando a todos, ¿por qué a ti la vida no te tendría que pasar? Y es que tiene que ver con el mundo Disney. Entendemos la vida como algo perfectamente ideal. Pero eso no existe. La vida incluye dolor y sufrimiento. Y es de las cosas más importantes que trae la vida. Porque si tú ves en el placer, nadie crece. Ahí lo único que la pasamos es bueno, pero no pasa nada más importante. Pero en el dolor y el sufrimiento, sí o sí hay crecimiento.
En noviembre de 2023, la familia ganó la batalla judicial. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme el fallo por negligencia médica contra Andrés Carvajal, el segundo médico que atendió a Alejandra, condenado a 3 años de prisión y a una inhabilidad para ejercer la medicina por 21 meses. Se hizo justicia con Se Alejandra. hizo justicia, se hizo justicia. Evelyn honra la memoria de Nicolás, Alejandra y Mateo todos los días. Aprendió a enfocarse en agradecer el tiempo que pasaron juntos. Tiene el alma en paz y una sabiduría nacida del dolor. Yo sé que ellos están bien. Por la muerte de Alejandra Lineros, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá condenó a la Clínica Shayo y a la EPS Alian Salud al pago de perjuicios materiales y morales por el tope máximo que la Corte en su Sala Civil ha establecido en toda su historia. Si está pasando por una situación difícil, por un duelo no resuelto, lo invito a que escuche ¡Qué locura!, la segunda temporada del podcast sobre salud mental, duelo, depresión, ansiedad, trastornos alimenticios. El primer paso para sanar es hablar de lo que no se habla.